En nuestro cuerpo tenemos diferentes dimensiones y estas dimensiones nos van sumando capacidades de vernos a nosotros mismos desde diferentes puntos de vista. Esto nos otorga una amplitud de conciencia mayor para comprender quiénes somos en realidad. A las dimensiones que tenemos en nuestro cuerpo también las llamamos niveles de conciencia y también se estructuran a nivel dimensional. Un ser que tiene la capacidad de ver más allá de su propio punto de vista tiene mayor nivel de conciencia. Nosotros podemos ser conscientes de nuestro propio punto de vista y está perfecto, pero casi siempre confundimos el concepto de conciencia y consciente. Tenemos la creencia de que una persona que es más espiritual es más consciente porque tiene la capacidad para conectarse con otros planos de conciencia, pero esto no es así. Igual que en las dimensiones, en que la conciencia es el aspecto mental en la que se expresa la mente en función de la dimensión o perspectiva que estoy observando, cuando hablamos de cambiar nuestra conciencia o lo que es lo mismo sumar o crear conciencia, no nos referimos a que porque una persona no entienda de estos temas que estamos hablando no es consciente. Hay diferentes tipos de conciencia, y todas tienen que ver con el punto de vista que la persona está observando. Una persona puede ser plenamente consciente de tercera dimensión. Esto quiere decir que la persona actúa en correlación, en coherencia con lo que sucede en tercera dimensión. Es decir, que sabe muy bien lo que tiene que hacer, es consciente de tercera dimensión, de la realidad que le rodea. Utiliza conscientemente sus herramientas personales, su personalidad al servicio de transformar la tercera dimensión. Esto puede ser, por ejemplo, una persona o alguien que colabora con otras personas, o con animales o plantas o que colabore científicamente o artísticamente. Recordemos que un ser consciente es un ser que es coherente con lo que piensa, con lo que siente y con lo que hace. Pero normalmente lo que pensamos no es lo que sentimos. Y lo que sentimos no es lo que hacemos. Esto es vivir en incoherencia. No nos podemos llamar seres conscientes si en nuestro autoanálisis no estamos en coherencia con las tres partes. La única forma de llamarnos seres conscientes es cuando somos coherentes en las tres partes, es decir, pensar, sentir y hacer por igual. Hay personas que solo son conscientes en tercera dimensión, pero también hay personas que son conscientes en varias dimensiones al mismo tiempo. También podemos vivir desde el subconsciente, el inconsciente y el consciente en cualquier dimensión. Normalmente, si una persona es consciente en tercera dimensión pero no es consciente en las otras dimensiones, las otras dimensiones nos manipulan, no siempre, pero nos manipulan. No es que quieran manipularnos, pero al no ser nosotros conscientes, los de otras dimensiones nos ven como animales o plantas, como que no tenemos autoconciencia de determinar nuestro destino. Entonces somos conscientes de tercera dimensión, pero estamos relegados a estar condicionados por el inconsciente y el subconsciente de todas las demás dimensiones. El llamado ser consciente interdimensional, es convertirse uno mismo en creador, que es el concepto yo soy. El concepto yo soy es ser plenamente consciente en las 9 dimensiones de mi ser y no solo en la tercera. Hay personas entonces que son conscientes en tercera dimensión porque son coherentes entre lo que dicen, piensan y hacen, pero están condicionados por el inconsciente colectivo que se manifiesta en otras dimensiones, por ejemplo en cuarta o en quinta dimensión en varios aspectos. Al estar condicionados por esos tiempos y espacios de cuarta y quinta dimensión, parte del inconsciente colectivo que nos afecta es la carta astrológica. La carta astrológica nos afecta, por ejemplo, en cómo los planetas pueden determinar quiénes somos o qué vamos a hacer, o cómo nos afecta el entorno. Esto es algo que nos puede hacer inconscientes si no le prestamos atención y conscientes si lo utilizamos para nuestro beneficio. Tenemos que observar los aspectos de nuestra personalidad con coherencia, como la carta astral o nuestra genética y demás. Cuando yo soy coherente empiezo a ser consciente de mi realidad. Al ser consciente de mi realidad entonces puedo modificarla, tengo la capacidad de crear cosas diferentes, de crear mi propia realidad. Si solo soy consciente de tercera dimensión y no presto atención a cómo me afectan todas las demás, por ejemplo la cuarta, en la que a todos nos afecta en el pasado y en el futuro, como por ejemplo qué es lo que voy a hacer, o de dónde vengo, o mi familia, o lo que han hecho otros que son de mi genética. Es decir, la cuarta dimensión nos afecta en todo el camino espiritual y en el camino biológico a través del tiempo. Teniendo en cuenta esto, si solo nos focalizamos en el presente, en ser plenamente conscientes de la tercera y hacer lo que me toca aquí y ahora, entonces la cuarta dimensión va a estar condicionando todo el tiempo mi actuar consiguiente. Van a ir sucediendo cosas que me pasan inconscientemente o subconscientemente, que no me permiten estar focalizado concretamente en la tercera dimensión. Cuanto más consciente me voy volviendo,
es decir, cuantas más dimensiones sumo a mi conciencia, más capacidades tengo de ser creador en esta realidad. Por eso a cada dimensión se le llama un nivel de conciencia. Tenemos 9 dimensiones, por lo tanto tenemos 9 niveles de conciencia que se dividen en ondas vibracionales frecuenciales. Esto quiere decir que cada pensamiento que tenemos, ya sea consciente, inconsciente o subconsciente, es una onda. Entonces mi mente empieza a emitir una onda. Esa onda empieza a generar vibraciones, y esas vibraciones tienen diferentes frecuencias. Estas frecuencias pueden ser bajas o altas. Recordemos que la frecuencia es la cantidad de tiempo que pasa entre una vibración y la otra. Estas ondas de vibración frecuenciales son las que determinan en qué onda consciente estoy, si estoy en el inconsciente, en el consciente o subconsciente. Un sonido grave sería una frecuencia baja y un sonido agudo sería frecuencia alta. Entonces un alto nivel de conciencia sería un alto nivel de vibración, y cuanto más alto voy vibrando paso a otro estado de conciencia más alto. Tenemos en nuestro cuerpo 9 niveles de conciencia, 2 externos que son los tobillos y rodillas, que son de anclaje, y los otros 7 son glándulas que se corresponden a 7 chakras. La onda de vibración más baja estaría en los tobillos, e iría subiendo a las rodillas, al chakra base o genitales, al sacro, después en el plexo, en el corazón, laríngeo, tercer ojo y corona. Entonces la onda de vibración que emitimos va pasando desde lo más bajo a lo más alto, y pasa a otro nivel de conciencia. Cuando logramos pasar por todos los niveles de conciencia, genero la esfera, que cierra un ciclo. Los sonidos que se van generando por vibración y que se corresponden a los estados de conciencia internos de cada uno se les llama una octava de conciencia. Tienen este nombre porque paso por las vibraciones do, re, mi, fa, sol, la, si. Y cuando paso al siguiente nivel de conciencia se llama octava. Entonces la primera octava representa la primera dimensión, paso por las notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, y paso una octava para pasar a segunda dimensión. Después en segunda dimensión vuelvo a pasar por la do, re, mi, fa, sol, la, si. Y paso otra octava de conciencia para estar en la tercera. Va pasando dimensión por dimensión cada vez más alto, son 9 octavas. Nosotros aquí en la tercera dimensión estamos en la tercera octava. En la tercera octava de vibración. Nuestra conciencia aquí en la Tierra y ahora está en la tercera octava de vibración, por lo tanto mis chakras vibran en la tercera dimensión en un nivel que me permite observar, sentir, tocar la tercera dimensión. Si mi música interna, es decir, los 9 chakras, los 3 primeros que son tobillos, rodillas y chakra base o genitales corresponden al cuerpo, los 3 siguientes, sacro, plexo y corazón, pertenecen al alma, a la emoción, al sentimiento. Y después los 3 siguientes, laríngeo, tercer ojo y corona, que pertenecen a la mente, al espíritu. Si estos 3 y 3 no están en coherencia entre sí, la octava de vibración en la que estoy vibrando va a ser disonante. Al ser disonante, nada que esté en la tercera dimensión que resuene va a venir a mí, solo voy a atraer aquello que esté disonante, no resonante. Cuando hablamos del concepto resonar, cuando decimos esto me resuena porque la información o las cosas que estoy observando vibran en una sintonía que yo estoy sintiendo, yo estoy vibrando en esa sintonía y por eso puedo ver, percibir, pensar, sentir y hacer. Porque estoy en resonancia, aquello que suena en mí resuena como un eco externo que vuelve a mí. Pero el hecho de que te resuene o no te resuene, no implica que eso sea verdad o mentira. Cuando algo resuena es porque está alineado a mi verdad interna, cuando algo no me resuena es porque no está alineado a mi verdad interna, y no significa que sea mentira, significa que no corresponde a mi vibración. No tenemos que juzgar con el resonar, si no me resuena es que no está en mi coherencia interna, lo cual no significa que para el otro sí haya una coherencia en esa verdad. Cuando hablamos de entrar en coherencia significa que todas mis notas puedan hacer un armónico, si todo mi ser hace un armónico, vibra armónicamente, voy a estar escuchando una canción y no ruido. Para estar en coherencia yo necesito armonizar mi ser, mis dimensiones internas, mi forma de percibir el mundo, y esto lo logramos a través de los 9 chakras, 7 glándulas y 2 de anclaje. Estas 7 glándulas, cuando están en equilibrio y se anclan en las rodillas y tobillos, encontramos ahí una octava. Esa octava de vibración, que van a ser las 7 notas más una, que es la del nivel siguiente, esa octava me va a mostrar una realidad. Voy a estar resonando y vibrando en una realidad específica. Nosotros estamos en la octava 3. En la octava de tercera dimensión. Para pasar a la cuarta dimensión tenemos que lograr pasar una octava superior de conciencia.
Pero pasar a una octava superior de conciencia no es dejar la anterior, sino que la misma vibración la tengo como si dijésemos afinar en otra vibración más alta para poder ver esa realidad. En estos momentos la vibración real o más importante del universo es la 432, para pasar a una octava diferente de vibración. Venimos de la 440 que fue la justa para nuestro proceso evolutivo anterior. Estamos en tercera dimensión, y toda la realidad vibra en tercera dimensión. Si yo internamente estoy en incoherencia conmigo mismo, todo lo que pase en tercera dimensión va a hacerme ruido, o va a molestar a mi incoherencia interna. Al estar desarmado internamente voy a vivir situaciones o me van a llegar situaciones, que estén desarmonizadas, pero ¿por qué yo estoy desarmonizado? Cuando empiezo a armonizarme a mí mismo, suceden situaciones armónicas porque estoy viviendo la armonización. Una misma realidad puede ser vivida armónicamente o desarmónicamente por diferentes personas en un mismo instante, siempre depende de cuán armónico o coherente esté mi ser interno. Hemos dicho que se puede ser consciente, inconsciente o manipulado por el subconsciente en una misma dimensión, o en todas las dimensiones. Cuando una persona se vuelve consciente en tercera dimensión, es porque es coherente entre lo que piensa, siente y hace. Cuando una persona se vuelve consciente entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace en cuarta, quinta, en sexta, o en todas las demás, entonces las realidades se empiezan a transformar mucho más fácil, todo es mucho más accesible, todo pasa aquí y ahora. Cuando yo logro pasar a una octava superior, aunque llamamos superior pero en realidad es trascendental, cuando yo logro pasar una octava trascendental a mi conciencia, estoy sumando a mi conciencia de tercera dimensión la de la cuarta dimensión, no me voy de la tercera para pasar a la cuarta. Si me voy de la tercera para estar en la cuarta, hay incoherencia en la tercera dimensión, y tarde o temprano voy a tener que vivir situaciones de tercera dimensión hasta encontrar la coherencia, porque lo que busca el universo es sumar conciencia, no pasar de una conciencia a la otra. Entonces, cuantas más personas o más experiencias conscientes vivamos, cuanto más coherentes seamos en cada uno de nuestros actos interdimensionales, más centrados estamos, más capacidad de crear realidades somos. Y esto nos va a ir dando la posibilidad de construir nuevas opciones de tiempo-espacio para nuestra realidad, para transformar realidades. Para saber si soy un ser consciente, nos tenemos que preguntar en qué dimensión, y si soy coherente aquí y ahora. Hay que preguntarse si soy coherente entre lo que pienso, siento y hago. Es difícil y justamente estamos aquí para practicarlo. No es una carrera ser coherente. No hay que preocuparse porque esto es una práctica, hemos venido a disfrutar y aprender. Esto es una escuela para aprender, no una carrera para ver quién llega primero a la iluminación. Estamos aquí para ver de qué manera lo podemos hacer, y cuando lo logremos compartirlo con los otros, para que los otros tengan más herramientas para que puedan hacerlo a su manera. No para que lo hagan como yo, sino a su manera para ir sumando conciencia.